Hola gente de YouTube, hoy os voy a enseñar algo nuevo para mis vídeos. Hice un tablero Ouija de cartón, que ahora lo veréis, pero es que lo vamos a aparecer ahí pronto, pero no se verá, pero bueno, hasta le puse contra, le puse la flechita esta de Ouija, la flechita esta, y aquí tengo. Uy, coño, espera. Mierda, espérate. Como veis, lo que tengo aquí es un tablero Ouija. Se me ocurrió hacer un tablero Ouija para mis vídeos. Voy a invocar o llamar a Lucifer o a Satanás, como quierais. Se los pueden acabar poseído. Vale, como no se va a ver la grabación, ya que si tuviera algo para poder apoyar esto sería genial. Si pudiera colocar unos cuantos libritos. Este momento. Unos cuantos libritos, a ver. Ay, contra el puto libro de mierda. Joder la silla, loco. Vale. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Veamos, a ver si lo espero. Que tenga suerte. Mierda, coño, se me tiran las hojas, loco. Vamos. Y para luego, mira. A la mierda, no se puede ver el tablero. Pero voy a hacer las preguntas. Joder, estos libros para nada, loco. Estos libros pensé que podía usarlos para mover un poco o levantar un poco los poder verse, pero no. Ok. Mira, me la sudo que no se vea la Ouija. Me importa un comino. Bueno, ahora comencemos. Vale, Ouija, Sol, Yes, Luna no. God Day. ABC, DFG, vale, hasta la Z. Del 1 al 0. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Que es como suelen ser los tableros Ouija. Claro que no os voy a mentir. Vale. Comenzamos. 3. 3, 2, 1, 0. A ver. Satanás. Estoy en meditación. Dame una respuesta. ¿Estás ahí o no? Satanás. Satanás. ¿Estás por ahí? Haz una señal de tu presencia. A ver, estoy solo en mi casa. Venga, Satanás. Responde. Eso te un tablero Ouija. Más, cargué su tiempo. Lo que pasa es que yo estoy jugando a la Ouija a las 7:30. 5:30 quería decir. 5
y 32, o sea, las 17:32. A lo mejor que no hace efecto porque todavía es de día. A lo mejor hay que hacerlo de noche. ¿Sabe qué? Me da igual. Me la suda. A ver si hay suerte y ocurre algo raro. ¡Ah! ¡Satanás! Estoy aquí. ¡Respóndeme! ¿Estás ante nosotros? ¡Responde! Oh, coño. Ok. Oh. No me jodas, ¿en serio? Tú estás ahí, cabrón. Ah, vale, que se me envió un mensaje por mi correo. Señor Satanás, responde a mi pregunta. ¿Estás por ahí? Responde. No. O es que o la Ouija, o el teléfono Ouija no funciona. Vale, lo de antes fue a hacer la gracia. O mi teléfono Ouija no funciona, o es que los demonios responden por la noche en vez de día. Que también creo que yo hice la tabla Ouija de cartón. Y la flechita que veo aquí también de cartón, pues entonces se supone que la flechita esta de mierda que te ponen en las tablas Ouija. Pero hice una de cartón y lo hice como pude. Si no te Satanás, vamos a probar con otra cosa. Lucifer o lo que sea. No, y además decía jugar a Ouija y ahora que está lloviendo ahí. Ah, está lloviendo. Le hace un aspecto más tétrico. Coño, no jodas que no responde un puto espíritu de mierda. A ver si van a poseer a mí. Y se acabó mis putos vídeos. Porque me he hecho matadome en hacer vídeos a mi canal y él acaba poseído. Claro, el pobre Eduardo le pasa esto, ¿no? Bueno, si Satanás no responde, Lucifer. Vamos a hacer otra vez con la Ouija. Y cuando responda alguien, mira, a la puñetera mierda. Como no haga algo raro, como no ocurra algo raro aquí, pues es que la Ouija es una estafa. A no ser que no haga efecto porque estoy yo solo. Si quisiera tener un amigo aquí o tres más, ojo haría más efecto. Ah, a ver, Satanás, Lucifer, Amón, que es un demonio bestia. Amón. Vamos a probar con Lucifer, a ver. Lucifer, responde a mi pregunta, ¿estás aquí o no? Hijo de puta. Lucifer, muéstrate. Mueve algo, lo que sea. Responde sí o no. ¿Estás aquí ante nosotros?
Creo que estoy haciendo... Uy. Creo que estoy haciendo el primo aquí. Porque ni Satanás y Lucifer no me responden con la puta ouija. Hice... ¿Cuánto? Hice esto. Hice esto. Qué bonito me quedó de toda la ouija. Y no me responde nadie. Vamos a probar con un tercer demonio, a ver. Amón, ¿estás por ahí? Responde la pregunta. Estoy solo en casa. Responde si está ante nosotros. Bueno, ante mí que estoy solo. Más solo que el uno. Amón, responde la pregunta. ¿Estás detrás de mí? Responde, hijo de... Dios mío, no puede ser. No puede ser. Sí, dice, yes. Sí está. ¿Qué le podía... ¿Qué deseo le podía decir a un demonio? Un deseo que me gusta. Bueno, y yo estoy todos los días al gimnasio, hago ejercicio, hago pesa, músculo. Así que en caso de deseo, voy a pedirle a ver si me da fuerza sobrehumana. O a lo mejor mi deseo es tener fuerza sobrehumana, ya que estoy yendo al gimnasio a matarme a sacar músculos. Vamos a ver si el diablo puede concederte un deseo así en vez de dinero y riquezas. Amón, concédeme un deseo. ¿Lo aceptarías? ¡Toma! Sí. Vale. Yo no quiero riquezas. Ni fama. Concédeme fuerza sobrehumana. Acepta mi petición. Joder, se está volviendo a mover la jodida flechita de los cojones. Sí. 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 No, que al menos respondió uno. Al menos respondió uno. Y a la hora, coño. Almón, ¿cómo ya sabré yo si mi deseo se cumplió? Dímelo. ¿Cómo sabré que el deseo que te pedí se ha cumplido? Di sí o no. Hijo de puta. No. Me respondió no el cabrón este. ¿Sabes qué te digo? Amón. Que te den por la... Hijo de... Fue una vez que me dedico a jugar a la Ouija, grabándome en este vídeo, y ahora el cabrón que le concede un deseo, dice, ¡no! Cabrón. Maldita Ouija, tío.
me maté haciendo esta ouija de cartón para que me ocurra esto. Manda cojones el asunto. Bueno, Admon, me despido de ti. ¿Aceptas que me despida de ti en este juego? Dios mío, no puede ser. No puede ser. Toma, sí. Acepta. ¿Sabes qué, Almón? Me despido de ti. Que te va bien en este juego de Ouija. Y ojalá vuelva a tratar contigo a la Ouija. ¿Sabes qué? Ya tenía jugado este juego. Adiós flechita de cartón. Y adiós tablero Ouija. Felicidades. Pues una vez que me responde algo del más allá. Y el muy zorro no me concede el deseo. Está claro que el diablo solo concede fama y riquezas. Por lo que se ve. Y no conceden fuerza sobrehumana ni nada por el estilo, sino dinero y fama. Bueno, gente de YouTube, me despido. Gracias por haber visto mi vídeo de jugar a la Ouija el Orca la Traba. Y lamento que no se haya cumplido mi deseo. Lamento que mi deseo por gimnasio y eso, y sacar músculo, me conceda una fuerza sobrehumana. Pero creo que el diablo solo concede dinero y fama. Pero fuerza sobrehumana o cualquier otro tipo de poder de deseo no te lo concede muy mamón. Bueno, me despido de ustedes, gente. Adiós de YouTube. Mi nombre es Eduardo Calatrava. Un saludo. Hasta el próximo vídeo. Chao.